¿En qué otro lugar de la Biblia, hermanos, y esto es en el Nuevo Testamento, dónde encontramos este mismo versículo? Esto, recuerde que esto es Éxodos, y es el capítulo 20, y donde se están describiendo los 10 mandamientos. Este es uno de los mandamientos, el versículo 12 es uno de los mandamientos que se le fueron dados a Moisés en monte de Sinaí. Ahora, pregunta, ¿dónde es que se encuentra este mismo versículo en el Nuevo Testamento? ¿Recuerda? Efesios. En Efesios y el capítulo. ¿Alguien lo tiene para que lo lea? No necesariamente tiene que ponerlo ahí, pero solamente es una... Capítulo 6. Ya, 6:2. 6:2. A ver, ¿qué dice? Igual, ¿verdad? Dice lo mismo. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oiga, dice eso, dice Pablo, primer mandamiento con promesa. Y muchos de ustedes, o muchos de todos nosotros, leemos este versículo en Efesios y decimos, y no le tomamos muy en cuenta, pero este versículo, hermano, es un mandamiento de los que recibió Moisés en monte de Sinaí. Por eso Pablo dice, este es el primer mandamiento con promesa. Aleluya, con promesa. ¿Cuál es la promesa? Larga vida, Que te vaya bien. que te vaya bien. Para que te vaya bien y que seas de larga vida. El requisito es Honrar. honra a tu padre y a tu madre. ¿Se puede honrar al padre y a la madre cuando ya se murieron? Sí, todavía, en memoria de él. ¿O no? Sí. ¿Usted ha oído a muchos hijos que después de que los padres han muerto todavía no los perdonan en su corazón por lo descuidados que fueron en sus vidas? O sea que todavía el rencor continúa en los corazones de muchos. Y eso no es honrar. Porque uno de los fundamentos, hermano, del cristianismo es el perdón. ¿Verdad? Es el perdón. Y ese fundamento sólido en nuestra fe o creencia. Perdón. No importa lo que nuestros padres hayan sido. Oh, claro, por supuesto que en vida hay que honrarlos. Hay que honrarlos. Y ya que se han ido, hay que recordar, seguirlos recordando también con cariño, con perdón, con un espíritu de perdón, ¿verdad? Con un espíritu de entendimiento. Porque ¿cuáles fueron las razones por las cuales ellos no nos dieron lo que quisimos o no nos trataron como hubiésemos querido nosotros? Muchas razones, pudiesen haber sido muchas razones, quizá mucha ignorancia, ¿verdad? A ellos los trataron de esa manera también y tantas cosas. Pero lo importante aquí, hermano, es mirar que este es un mandamiento de los 10 originales dados a Moisés y que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué? Con promesa. Bendito sea Dios. Ok. Ponga atención a esto. Si ese mandamiento nos promete a nosotros que nos vaya bien y ser de larga vida, porque el requisito es respetar y honrar a nuestros padres, pues estamos hechos. Podemos decir que nos va a ir bien en la vida y que vamos a ser de largos años. ¿Cuántos creen que Juan el Bautista honró a su padre y a su madre? Y que a la misma vez fue de corta vida. Ya no digamos a nuestro Señor Jesucristo, que fue un hombre que honró a su padre y a su madre y que a la misma vez fue de corta vida. ¿Y qué decimos de Esteban y de Jacob
y de muchos otros personajes, hermano, que la Biblia nos enseña de que fueron de corta vida. Y no por no haber honrado a sus padres y a su madre, pero de todas maneras fueron de corta vida. ¿A qué hacemos responsable esta situación de estos hombres? Cuando la Biblia específicamente nos instruye que al cumplir este requisito, nosotros nos estamos asegurando larga vida y bienestar en los días que vivamos. ¿A qué entonces se debe esto? ¿Por qué sucedió eso a muchos personajes bíblicos, ejemplares? Hay una sola respuesta, hermanos. ¿Cuál sería? ¿Qué sería? Fue antes del sacrificio de Jesús. ¿Que fue antes del sacrificio de Jesús? Steve murió después del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Y muchos otros. Juan murió antes. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, que lo pudiésemos traducir a ¿qué? Propósitos. Hay una palabra, ¿verdad? Hermano, soberanía de Dios. Diga soberanía de Dios. Soberanía de Dios. ¿Qué entendemos por soberanía de Dios así, en una palabra, para englobarlo y solidificar esa palabra? Él hace lo que Él quiere. Por eso es Dios. Por eso es Dios. Y soberanía de Dios y soberano significa precisamente eso. Que Él tiene el derecho, la autoridad absoluta de hacer como Él quiere y cuando quiere. Que aún esa escritura no lo puede encerrar a Él. Esa es una promesa para nosotros, pero todavía Dios es infinito y soberano que no lo puede encerrar. Amén. Soberanía de Dios. Si eso no fuera así, Dios no fuera soberano. O sea, Dios no pudiese ser todopoderoso. Y Él es todopoderoso. Todopoderoso quiere decir, Él puede todo. Y aunque a nosotros nos cueste un poco entender y inclusive nos confundamos por estas verdades que están escritas. Amén. Entonces la soberanía de Dios, hermano, es un fundamento sólido también en nuestra creencia. Porque Buda no es soberano, pero es el líder de una religión. Y Confucio también. Y José Smith también. Y hay un montón, hermanos, que comenzaron religiones, pero no son soberanos. Lo tremendo de nuestra fe y de nuestra creencia es que nosotros creemos en un Dios que es soberano, pero no toda la iglesia cree eso. Porque no toda la iglesia tiene los fundamentos, hermanos, los fundamentos de la iglesia y de nuestra fe cristiana. Nuestro Dios es un Dios soberano. Y podría yo decir que también es soberano, libre e independiente. Hay muchos países que se dan esos títulos, soberanos, libres e independientes, y no lo son, definitivamente no lo son. ¿Independiente cómo? Si todos necesitamos de todos, pero Dios no necesita de nadie. Y que sí, todos necesitamos de Él. Aleluya. Bendito Dios. Un delivery. Un special delivery parece que es eso. ¿Eh? Gloria a Dios.
¿Dónde estábamos? ¿Cuál era el tema? La soberanía divina, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros podemos comprender mucho más cosas y podemos ser mucho más amplios, ¿verdad? En nuestro pensamiento. Y podemos entonces ser mucho más tolerantes. Tolerantes. ¿Usted cree que en nuestra fe y en nuestra creencia es importante que nosotros seamos tolerantes? Hello. De acuerdo a los términos de Dios, creo que sí, porque hay una tolerancia de acuerdo al mundo. Ok, ¿ustedes creen? Ok, lo voy a poner de otra manera. ¿Usted cree que Dios es tolerante? Sí. A ver, contésteme, primeramente piénselo y analícelo antes de contestarme, porque es importante pensar en eso. ¿Usted cree que Dios es tolerante? ¿Ah? ¿Crees tú que no es tolerante? Ok. El hermano piensa que Dios no es tolerante. ¿Y tú qué pensarías, hermano Sergio? I'm debating right now. Oh, good. ¿Alguien más está listo? Porque él ya estuvo listo y él dijo no. Él dice que sí. Aleluya. Yo digo que sí. Si Dios no fuera tolerante, yo estuviera consumido. Porque por la misericordia de Dios no habemos sido o no hemos sido consumidos. ¿Verdad? La tolerancia, la misericordia se le llama tolerancia, sí. Misericordia, ¿verdad? Misericordia, tú no puedes separar eso. No más que tolerancia. Hay un término de tolerancia de acuerdo al mundo que pero no, de todas maneras, nosotros usamos las palabras allá y las usamos mal, pero honestamente el contenido de la palabra, ¿verdad? Tolerancia es hermoso. Es hermoso porque no quiere decir que yo me comprometo a tus caprichos y a tu manera absurda de vivir. Ese ya es un compromiso, ¿me entiendes? Que yo estoy adquiriendo y estoy compartiendo tu manera mala de vivir. Eso ya es otra cosa. Esa ya no es tolerancia, ¿verdad? No es lo mismo que... ¿Cómo dice? Tolerante no es lo mismo que alcahuete. Exactamente. Dice el hermano que tolerancia no es lo mismo que cacahuete, ¿dijo? Alcahuete. Oh, alcahuete. Perdón, hermano. Alcahuete. Sí, bueno, eso es solamente un... Ríase si quiere, hermano, yo también me voy a reír. Bueno, no es lo mismo. Entonces, la tolerancia, Dios sí es tolerante. Y Él quiere que nosotros, sus hijos, también seamos tolerantes, ¿verdad? Que toleremos, porque la tolerancia, hermano, es un espacio donde usted le da a su prójimo, ¿verdad? Le da a su prójimo la oportunidad de corregir su error. Así como también usted quiere que todos le den un espacio también para que usted mismo corrija lo que no está bien, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo puso de esta manera y en el mundo se conoce como la ley de oro. El Señor dijo, haz con los hombres como tú quieres que ellos hagan contigo, ¿verdad? Entonces yo sí quiero que tú me comprendas, ¿verdad? No espero que tú te pongas de acuerdo conmigo o que aceptes mi mal vivir, ¿verdad? Pero que sí me comprendas, porque en tu comprensión me ayudas. Me ayudas a corregir, pero me das tiempo. Entonces esa es la tolerancia de la que yo estoy hablando. ¿Entiendes? En el mundo hay miles de religiones, hermano.
Y la razón que nos separa y llegamos hasta el punto de tratarnos mal, de odiarnos, e inclusive existe la muerte entre nosotros los religiosos, es precisamente porque no existe la tolerancia. Porque no nos damos, hermano, el tiempo de pensar primeramente en Dios, que Él sí nos tolera. Él hace llover sobre justos y pecadores. Si Él no fuera tolerante, Él solamente hiciera llover, hermano, sobre solamente los justos. Y con los pecadores Él no tuviera ninguna tolerancia o misericordia. Pero es nuestro Dios el que da el ejemplo. Y entonces, ¿cree usted, hermano, que nosotros debíamos amar y entender y buscar y comprender a gente de otras religiones? Y no estoy hablando, hermano, solamente de las religiones cristianas, que son tantas, sino de otras que ni siquiera creen en Jesús. Como por ejemplo los concilios. Usted ha oído mencionar, hermano, los concilios ecuménicos. ¿Los ha oído? ¿Qué son? ¿Qué es eso? No todos entienden lo que eso significa. ¿Qué es eso? ¿Alguien me puede decir qué es lo que significan los concilios ecuménicos? Son reuniones de líderes. A ver, uno por uno, y yo quiero escucharlos, ¿verdad? Quiero escucharlos. Son reuniones de líderes de la iglesia, iglesia para tratar asuntos tocante a la iglesia, que se pueden como lineamientos o reglas o no mandamientos, pero que estén establecidos ya por la Biblia, ¿no? Ok. Como para hacer ajustes ok. O dictar lineamientos para hacer ajustes. Y estas reuniones de las que tú estás hablando ahorita necesariamente tienen que ser entre puros cristianos, no importan las denominaciones, ¿verdad? Porque el objetivo es que, aunque sean de diferentes denominaciones, traerlos, ¿verdad? Tener reuniones y hablar y hacer ajustes, ¿verdad? Hacer ajustes, gloria a Dios. Y comprometer, estamos incluyendo también el compromiso los unos con los otros. El compromiso de aceptar los ajustes. De aceptar los ajustes. Sí. De aceptar los ajustes. O sea, como por ejemplo, vamos a decir, la Iglesia Católica se reúne, ¿verdad? Y se reúnen muchos protestantes también, muchos evangélicos. Y entonces la Iglesia Católica tiene su postura de que la Virgen María es una intercesora entre Dios y los hombres, ¿verdad? Entonces nos reunimos todos acá y vamos, y como ellos son los que están presidiendo, yo tengo que aceptar todo eso. ¿Ese es el objetivo de los concilios ecuménicos? ¿Será eso? No, pero estoy hablando de los cristianos en general. Estoy hablando de que los católicos, vamos a suponer, están presidiendo estas reuniones, ¿verdad? Pero en estas reuniones estamos incluidos todas las denominaciones, ¿verdad? Que creemos en Cristo. Ahora, ¿por qué existen tantas denominaciones? Porque creemos todos diferentes. Y unos, hermanos, somos más extremistas, como por ejemplo, católico, ¿verdad? Es extremista en su manera de pensar. Dice que María es intermediaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Estas reuniones son para ponernos de acuerdo, como tú dijiste, traer un lineamiento y hacer ajustes y ponernos de acuerdo y salir todos pensando de una misma manera. ¿Ese es el propósito de esto? ¿O será que estos concilios ecuménicos, hermano, buscan la tolerancia entre las diferentes maneras de pensar? Porque esto tiene sus bases y tiene algo muy bueno. ¿Okay? Cuando no hay tolerancia, decía yo al principio, ¿qué hay? Hay violencia. Hay violencia. Por ejemplo, los extremistas islámicos,
ellos no toleran absolutamente nada. Y porque no toleran absolutamente nada, ellos quieren imponer su creencia. Ahora, cuando tú quieres imponer lo que tú piensas a otros, eso ya no es tolerancia. Tú no puedes convivir con nadie más a menos que se piense como tú piensas. ¿Sí? Esa es la gente radical, los religiosos radicales, que quieren pensar y quieren hacer o imponer su voluntad sobre los demás. Eso no es bueno. El ecumenismo que promueve el catolicismo no es para ponerse de acuerdo, sino para que los demás acepten lo que ellos dicen. Por eso, entonces... Y existe el otro ecumenismo, el de las iglesias cristianas, que se ha intentado, pero no se ha logrado la unidad, digamos la unidad de la fe, de las doctrinas. Ha habido un ecumenismo cristiano. Bueno, yo creo que... No se ha llegado. El concilio ecuménico precisamente está basado en eso. Lo que pasa es que hay imposición y desde el momento que hay imposición ya no hay tolerancia. La tolerancia, hermano, es la tónica de estos concilios, de estas reuniones. Debía de ser, pero se debía de entender, ¿verdad? Que no podemos, hermanos, no podemos ser enemigos de los budistas. No podemos ser enemigos de los musulmanes. No podemos ser enemigos de nadie. ¿Verdad? En cuanto dependa de mí, dice el Señor. Termínelo. ¿Está en paz solamente con los pentecostales? ¿Con los adventistas? ¿Con quiénes? Con todos, dice el Señor. Con todos. Y eso solamente se puede lograr, amados hermanos, eso solamente se puede lograr cuando nosotros aceptamos tolerancia. Y cuando somos tolerantes, hermanos, comprendemos, entendemos, damos espacio, ¿verdad? Tiempo. No obligamos, no imponemos. Presentamos nuestra verdad, nuestra enseñanza, nuestra fe. Estamos firmes en ella. Nadie nos puede mover en ello. Pero no imponemos absolutamente a nadie. ¿Me explico, hermanos? Es importante para nosotros pensar de esa manera. Fíjese que dije bien claro. Nosotros los hijos de Dios, los cristianos evangélicos, creemos y estamos firmes en nuestra fe. Pero eso no quiere decir, hermano, que vamos y tenemos que ser enemigos de todos los demás y mucho menos querer imponer lo que nosotros creemos en otros. ¿Por qué? Porque es un error. Desde todo punto de vista, es un error. ¿Quién es el único que puede transformar? ¿Quién es el único que puede convencer? ¿Quién es entonces, hermano, el que salva? ¿Quién es el soberano? Oh, bendito sea Dios. Hermana, ¿tú qué hiciste para ser salva? ¿Tú qué hiciste para que Dios te escogiera desde antes de la fundación del mundo? Oh, pero Dios te escogió. Y a otros no los ha escogido. ¿Por qué? Porque esa es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Pero aquellos que Él no ha escogido, les da sol, les da lluvia, les da salud, los ama. ¿Verdad? Amén. Y tantas cosas. Hermano, pero esas verdades que usted dijo anteriormente, de que Él es soberano, de que solo Cristo salva, solo Él cambia, etc., y que nos escogió, esos no son negociables. No son negociables. No. Esas no son negociables. No. Por eso le dije, ¿verdad? Si usted cree, nuestra responsabilidad es estudiar y estudiar, ponernos en las manos de Dios, del Espíritu Santo, y que el Señor nos guíe a toda verdad.
Ahora, una vez nosotros estamos establecidos, ¿usted está establecido en su creencia, en su fe? ¿Sí? Entonces, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que un musulmán que no es un fanático, ni tampoco es una persona terrorista, ni nada de eso? ¿Usted cree que un musulmán que ha creído en el Corán y que ha creído en los buenos principios de todo lo que enseña su religión, ¿usted cree que él está establecido y tiene derecho a creer lo que cree? Sí, de tener derechos. ¿Verdad que sí? Usted puede ser amigo y conversar amigablemente con una persona que no cree lo que usted cree. Sí, ¿verdad? Pero también tiene el derecho usted de poderle compartir su fe, ¿verdad? Solamente compartir su fe, así como él tiene también todo el derecho de compartir su fe. ¿Qué? Ahora, como usted está bien establecido y él está bien establecido también, ¿verdad? Yo te escucho, soy una persona que me gusta la amistad con la gente, te puedo escuchar, pero ¿sabes qué? Yo estoy bien establecido y me siento bien, me siento cómodo, le doy gracias a Dios por eso. Entonces eso es tolerancia, importante entre nosotros los seres humanos, porque si así fuera, no hubiera, hermano, esta violencia tan grande que existe en todo el mundo por causa de la religión. That's right. Yeah. La soberanía de Dios. Vea conmigo, hermano, en Romanos. Me gusta lo que dijo el hermano Rito y que quede bien claro, porque quizás no todos lo oímos bien. Se puede malentender. Sí, ¿qué dijo usted, hermano, que no es negociable? Las verdades básicas que usted mencionó, como por ejemplo que Cristo salva, que la sangre de Cristo es la única que limpia pecado. Ok, eso es soberano. Eso, y que Dios es soberano, ¿verdad? Y otras más, ¿no? Y otras más. Ok, esas son innegociables. No son negociables. No son negociables. No son negociables, ¿verdad? Ok. Pero en los concilios ecuménicos, como el hermano usó una palabra, dice ajustes. Ajustes. ¿Okay? Que ajusten los que quieran ajustar de todos los que asisten a esas reuniones, ¿verdad? Pero usted puede asistir también. Que es una persona abierta, con mente abierta y todo, pero usted tiene principios que no son negociables, y eso es lo importante. Pero puedo platicar, puedo discutir, ¿verdad? O sea, puedo compartir, pero lo que yo creo no es negociable. I'm sorry. Y eso nos trae paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. Aleluya. Algo más de la soberanía de Dios. Oiga esto, hermano. Capítulo 9 de Romanos, comenzando con el versículo 11. Diga soberanía. 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 Bien. Versículo 11 dice, Stacy me lee hasta el 13. Before they were born, before they had done anything good or bad, she received a message from God. This message shows that God chooses people according to his own purposes. He calls people, but not according to their good or bad works.
she was told, "Your older son will serve your younger son." In the words of the scriptures, "I loved Jacob, but I rejected Esau." ¿Cómo se llama eso? Ese versículo desde el 11 hasta el 13. ¿Qué es lo más remarcable que usted encuentra en esa porción bíblica? Justicia, injusticia, tolerancia, intolerancia, soberanía, preferencia. ¿Qué es lo más remarcable que nosotros podemos encontrar en esa porción bíblica? Fíjese cómo comienza diciendo, but before they were born, before they had done anything good or bad. ¿Está leyendo el versículo 11? Ella recibió un mensaje de Dios. Y en este mensaje, Dios enseña que Él escoge a la gente no de acuerdo, o la escoge de acuerdo a su propósito. Y Él llama a la gente no de acuerdo a las buenas obras. Dios no nos ha llamado a nosotros, hermano, por lo que somos, por lo que hacemos, o por nuestros logros, o por nuestra bondad, por absolutamente nada de eso. Él nos ha llamado a nosotros, hermano, y nos ha escogido porque a Él le ha placido. Porque Él decidió que Max viva con Él eternamente y salvo y en gloria. Y al vecino, por mucho que Max le hable, simplemente, no estoy diciendo que así sea, ¿verdad? Como un ejemplo, simplemente Dios no lo escogió para su gloria. Usted podrá decir, hermano, que en eso hay injusticia de parte de Dios. ¿Ah? ¿Por qué no hay injusticia? Porque Él hace como Él quiere. Porque Él es santo y es santo. Porque su santidad, su limpieza, su justicia es perfecta. Aunque a mí me parezca injusto. Wow. Aquí lo importante, hermano, es darnos cuenta que Él, ¿verdad?, en su infinita sabiduría, le dijo a Miriam, a ti te quiero como mi hija, para que vivas para siempre conmigo. Eso es todo. Allí tengo que quedarme yo, hermano, y por eso darle gracias a Dios con grande gratitud en mi corazón todos los días de mi vida. Porque hay otros, aunque quieran, hermano, no van a poder. Aunque quieran ser llamados, nunca van a ser llamados. Y no estoy diciendo yo no, ese es asunto de Dios. Pero esa es una tremenda verdad. Que muchos la pueden discutir, pero nadie va a estar en lo correcto. El único que está correcto, hermano, ese es Dios. Es el Señor. ¡Wow! Pongan atención, niñitas, a lo que dice esa escritura. Porque estamos hablando de soberanía de Dios, estamos hablando de muchas cosas hermosas, cosas, fundamentos que ustedes deben de llevarlo a sus corazones y vivir de acuerdo a estas cosas. Ustedes quizás van a ser participantes de muchas reuniones donde van a haber diferentes maneras de pensar, pero ustedes van a estar bien establecidas por lo que la palabra de Dios dice y no por lo que un hombre, incluyéndome yo, digo. Están bien establecidos en el fundamento de la palabra de Dios. Mire, again.
Yeah, 11. But before they were born, before they had done anything good or bad, she received a message from God. ¿Quién recibió un mensaje de Dios? En este caso. Su madre. Exacto, no. Rebeca. Go ahead. Go on. This message shows that God chooses people according to his own purposes. He calls people, but not according to their good or bad works. She was told, your older son will serve your younger son. In the words of the scriptures, I loved Jacob, but I rejected Esau. Wow. Entonces, hermano, eso no tuvo nada que ver con la venta de la primogenitura, ¿verdad? Porque ahí ni siquiera han nacido. Muchos dicen, que Esaú fue, ¿cómo se llama? Fue desagradecido y vendió su primogenitura. Lea eso. Ahí ni siquiera han nacido. Y no han hecho ni bien ni mal. Y ya Dios tomó una decisión. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y entendimos lo que significa la soberanía de Dios. ¿Qué? ¿14? ¿14? Are we saying then that God was unfair? Of course not. For God said to Moses, I will show mercy to anyone I choose, and I will show compassion to anyone I choose. Cuidadito entonces, hermano. Are we saying that God was unfair? Entonces podemos decir, Dios nos da a nosotros, nos da alguna chance de decir que aquí hay algo injusto. No, dice Pablo, ¿verdad? Oh, claro que no. Claro que no. Porque Dios le dijo a Moisés, yo voy a mostrar misericordia a cualquiera que yo quiera. Y voy a mostrar compasión a cualquiera que yo escoja, dice, pero yo le voy a poner a cualquiera que yo quiera. A cualquiera que me dé la gana. Como en buen mexicano, ¿verdad? Como en buen español. Al que a mí me dé la gana. ¡Oh, wow! ¿Hay alguien más en este mundo puede expresarse de esa manera con validez? No, nadie. Nadie. El que lo haga es un atrevido, ¿verdad? Que queda falto en todos los aspectos. Porque el único que lo puede hacer es alguien que sea soberano. Y nadie más es soberano en este mundo. Solamente Dios. Solamente el Señor es soberano. Aleluya. Versículo 16, leemos 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Oh, wow.
Quiere decir que un vaso para que lo honre eternamente y otro para que lo deshonre. Y entonces, hermano, ¿dónde queda él? Porque de tal manera amó Dios al mundo, todos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La clave está ahí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor dio a Jesucristo para todos. Pero aquí el único que no se va a perder, hermano, es el que crea en el Señor Jesús. ¿Ok? Ahora, la Biblia dice que aquí muchos van a querer, ¿verdad?, creer y no van a creer. Puede usted mirar allí, hermano, que ni inclusive ni que usted crea es asunto suyo. ¿Aló, aló, aló, aló? Amén. Dios lo pone. ¿Por qué? Dame una escritura que diga que Dios lo ha hecho, porque el creer no es asunto tuyo, ni siquiera tampoco es asunto tuyo el que tú creas. Porque para creer necesitas fe. Y la fe es un regalo de Dios. Regalo de Dios. Porque por gracia sois salvos. Romanos 8, 27. Porque a los que antes conocieron. Oh, oiga, es otra escritura, pero yo iba a dar esta. Porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, ¿verdad? Sino que es un don de Dios. La fe es un don de Dios, o sea, es un regalo de Dios. Por gracia somos salvos, pero aquí viene incluida también la fe. ¿Cómo somos salvos? Porque creímos. Sí, porque creímos, porque Dios nos dio la fe suficiente para creer. Entonces no es asunto de nosotros. Porque si fuera asunto de nosotros, la soberanía de Dios ya no está. Ahora, hay otra escritura. El hermano dice, porque a los que antes conoció, o sea, 8:29. antes de que tú fueras engendrado en el vientre de tu madre, te conoció el Señor. Y dice, porque a los que antes de la fundación del mundo conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, los llamó. Y a los que llamó, los justificó, los santificó, los glorificó y eres mío. Qué hermoso, ¿verdad? La soberanía de Dios. Qué tremendo. Amén. Entonces me llamó para que yo fuese una nueva criatura. 2 Corintios versículo 5. Capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Aleluya. Capítulo 5, verso 14. Que vamos a entender esto entonces. Ya habiendo puesto ese fundamento, hermano, uno de los más importantes, que es la soberanía de Dios. Entonces, a unos salva y a otros no salva el Señor. Que cuando Dios quiere salvar a un hombre, hermano, lo salva. Y no importa quién se oponga, no importa cuántas puertas se cierren, no importa nada. Cuando Él ha decidido que usted va a ser de Él, usted va a ser de Él. Porque eso se llama la gracia irresistible. ¿Ven? La gracia que Dios ha puesto sobre usted para salvación, no la puede resistir nadie, ni nadie tampoco se puede oponer. Y si se opone, hermano, no tendrá victoria. La victoria siempre es del Señor.
El versículo 14 dice, Abby. Either way, Christ's love controls us. Since we believe that Christ died for all, we also believe that we have all died to our old life. Ahí nomás. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Y aquí podemos entender más, hermano, cuando dice constriñe. ¿Qué exactamente significa constriñe? De acuerdo a la Biblia acá en inglés, el versículo 14. El versículo 14. Either way, Christ's love controls us. Por eso es que usted ya no es el mismo que antes. Y no es porque se lo proponga, hermano, a estar ayunando y orando. No, no, no. Es que pasó, hubo un milagro de nuevo nacimiento. Hubo un milagro del Espíritu Santo dentro de usted. El amor de Dios te controla, quieras o no quieras. Esa es obra de Dios mismo en nosotros. Para salvación. ¿Verdad que tú no eres el mismo de antes? No eres un ejemplo perfecto, pero no eres el mismo. No eres el mismo. Y esto debemos de entenderlo, hermano, porque el Señor dice, el que robaba, ya no robe más. Ok, ¿usted ha conocido a alguien que robaba y ya nunca más robó? Roba tiempo, roba muchas cosas, pero ya entendemos, hermano, que literalmente si robaba, robe menos, ya es mejor que el que robaba más y diariamente. El que come abundantemente, coma menos. Y ya eso es bueno. El que dormía, hermano, todo el día, duerma 9, 10 horas. Eso es bueno y saludable y mucho mejor. ¿Verdad que sí? O sea que de alguna manera, hermano, hemos mejorado y podemos seguir mejorando. Perfectos, solamente Cristo, ¿verdad? Y nosotros en Él. Aleluya, aleluya. Entonces, Christ's love controls us. Since we believe that Christ died for all, we also believe that we have all died to our old life. Como Cristo murió, dice la Biblia en español, todos morimos. Que Cristo murió, todos morimos. Todos morimos. Lo entienda o no lo entienda. Pero hermana Vicky, ya no es lo que era. ¿Verdad que no? Porque de alguna manera se refleja esa muerte que se llevó a cabo cuando usted aceptó a Cristo. Cristo murió, ¿verdad? Y cuando Él murió, todos morimos. Todos los que hemos creído en Él, morimos de alguna manera. Y seguimos muriendo, y hermano, y damos, ¿cómo se llama? Damos muestras de que hemos muerto día con día. Unos más que otros. Versículo 15. Por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ni aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo. Continúa la hermano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ajá. Nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, ¿qué somos?
embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es un embajador, hermano? Representante. A ver, vamos a tocar eso porque habrían, hermano, tantas cosas que pudiésemos tocar, de lo cual nosotros como nuevas criaturas somos. No porque queremos serlo, sino porque somos. Porque esa es la declaración del soberano Dios. Nosotros somos. Una de las cosas que somos, y debe estar bien claro en nosotros, hermano, es que somos nuevas criaturas. Y que también somos embajadores. ¿Y qué es lo que significa ser embajadores de Cristo? Representantes de Jesucristo para... Vida. ¿Para qué? Para salud. ¿Qué? Salvación. Él dice que Cristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo y nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? El ministerio de la reconciliación. Como que si Dios ruega por nosotros y nos ha constituido embajadores de Dios aquí en esta tierra. Eso es lo que usted es. Ahora, si usted pretende ser otra cosa, hermano, de lo que Dios ha declarado, usted está buscando ser otra cosa, pero Dios lo ha declarado a usted un embajador. Ese es un ministerio, ese es un oficio. Usted puede anhelar muchas cosas en este mundo, hermano, y estar trabajando para ellas, y nunca va a ser feliz. Ponga atención a eso, porque es bien importante. Este es un punto bien importante, hermano, tremendo, tremendo, tremendo. ¿Ok? Si usted está trabajando y buscando, hermano, ser algo que usted se ha propuesto en su corazón ser, usted va a llegar allí y mientras llegue no va a ser feliz y cuando llegue no va a ser feliz. Porque Dios, el soberano Dios, lo ha declarado a usted que usted es un embajador. Como que Dios está rogando a través de usted al mundo para que se reconcilie. Y usted es un representante de Dios. Cada momento de su vida. Y eso quiere decir, hermano, que usted tiene que creer y porque cree, hablar lo que cree. Ese es el embajador. Él cree, hermano, en su patria y cree en su jefe que le dio esa asignación de embajador. Y porque cree, lo habla y representa al que lo envió. Eso traerá una felicidad tan grande a nuestras vidas, hermanos. Aleluya. Otro propósito propio y personal nunca nos va a llevar a la felicidad que tanto quisiéramos nosotros, hermano, disfrutar. ¿Qué es la diferencia de un camello y un dromedario? El camello tiene una... Básicamente nada, ¿verdad? Podemos decir que uno le llaman camello, otro le llaman dromedario. Sí hay diferencia, pero no mucha. Es la misma familia, son casi parecidos. No idénticos, pero parecidos, de la misma familia, ¿verdad? Camello y dromedario. All right. Es que uno tiene dos. O tiene una, pero el propósito de tener una o dos es la misma, nada más que otro tiene más cargamento que otro. Bueno. Pero son criaturas de Dios, ¿verdad? Y son criaturas que fueron hechas y diseñadas por Dios específicamente para cierto trabajo. ¿Cierto o no? Como por ejemplo, hay un camello chiquitito, hijo de una hembra, y le pregunta, mamá, nosotros ¿por qué? Le dice, tenemos patas grandes. Le dice el camellito a la camella grande, a la camella mamá. Nosotros ¿por qué tenemos patas grandes? Le dice. Hijo, le dice, porque nosotros fuimos creados por Dios para caminar en el desierto, en la arena, distancias grandes. Por eso le dice.
¿verdad? Que si fueran muy delgaditas se hundieran demasiado y no pudiésemos caminar. Pues como son grandes, damos y caminamos y no nos hundimos. Ok, le dice el camellito chiquitito. All right. Y le hace otra pregunta. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí. Le dice, ¿por qué nosotros tenemos pestañas grandes? Le dice. O porque tenemos, le dice, que cruzar el desierto. Y al cruzar el desierto hay a veces lluvias de arena. Y cuando se sueltan esas lluvias de arena, estas pestañas que Dios nos ha dado, dice, nos ayudan a protegernos nuestros ojos. Y con las distancias son grandes y las tormentas de arena son fuertes, estas pestañas nos defienden. Le dice el camellito, qué bien, qué bien. Le dice, ¿y por qué tenemos jorobas nosotros? Le dice, porque en el desierto no hay agua. Y antes de comenzar esas caminatas tomamos bastante agua. Y aquí es donde guardamos nosotros agua, pero también energía para poder atravesar el camino que está por delante. Y el camellito se le queda viendo y le dice, ¿tiene sentido todo? Claro que sí, le dice. Y le dice el camellito, una última pregunta. Sí, le dice la mamá. ¿Qué? Le dice, y entonces le dice, ¿qué estamos haciendo aquí en este zoológico? Encerrados, siendo exhibidos y sin hacer nada. ¿Para qué entonces tenemos todo esto que Dios nos ha dado y nos ha preparado? Mamá, por eso es que nosotros no somos felices. Porque estamos en un lugar donde no debemos de estar. El objetivo de Dios para nosotros es completamente diferente. El objetivo de Dios es que nosotros seamos felices. Y por eso es que nos ha dado un potencial tan grande para que realicemos y lleguemos allí, a esa meta, nuestras metas. Pero estamos aquí encerrados, con tanto potencial y tantas cualidades, hermano, que Dios nos ha dado, y no las estamos usando. Parece que estamos encerrados en un zoológico también, ¿verdad? Nueva criatura, nuevas criaturas. Eso es algo, hermano, que nadie lo puede hacer en este mundo, solamente Dios en nosotros, y Él ya lo hizo. Yo no quise ser cristiano, eso fue asunto de Dios. Yo ni sabía lo que era nacer de nuevo, ni ser un cristiano, un hijo de Dios, hermano. Eso fue asunto de Dios, Él me escogió para esto. Y en su palabra me ha declarado y me ha enseñado quién yo soy. Dos cosas en este día. Soy una nueva criatura y soy un embajador de Cristo, con el propósito definido de rogarle al mundo, como que si Dios está rogando por medio de mí, reconciliaos. Hermanos, hay muchos que no van a escuchar. Pero ese no es asunto mío, es asunto de Él. Pero usted sí le puede decir, ¿sabe qué? Venga a Cristo, pruebe a Cristo. Si no te da resultado, te devuelvo tus pecados, quédate con ellos, no has perdido nada. Amén, hermano. Amén. Pueblo santo, sacerdocio santo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, para, hermana Vicky.
Para anunciarlas. Para, Virtudes de aquel que nos llamó. ok, para anunciar, ¿verdad? Ok. ¿A cuántos les gusta ir a la playa? ¿Le gusta ir a la playa? Ok. ¿A qué va a la playa? ¿A solearse? Ok. Usted sabe, hermano, que ya estas reuniones entre nosotros, estas reuniones son lindas y son hermosas, pero esta reunión, hermano, cada uno de ustedes en diferentes playas, llevándole el evangelio a la gente que está ahí sentada y está soleándose, hermano, sería más provechoso para nosotros, ¿verdad?, que estar aquí, ir por allá, a la arena, caminar en la arena y anunciar el propósito de Dios. Y eso digo domingo, puede ser sábado, puede ser viernes, puede ser lunes, puede ser no la playa, puede ser diferentes lugares. Pero el embajador, hermano, está supuesto a anunciar donde sea que se encuentre, porque es un representante de Dios en cualquier lugar. Nuestras reuniones son hermosas y van a continuar, pero óigame una cosa, es mucho más valor, tiene mucho más valor para Dios que nosotros hagamos el trabajo y no solamente vengamos y nos reunamos y estemos aquí felices entre nosotros. Amén. So we are Christ's ambassadors. God is making his appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. We speak for Christ. That's an honor. It's a high privilege. Nosotros hablamos por Cristo. Es un alto privilegio. Es un honor. Cuando le decimos a la gente, regresa a Dios. Está de Dios que ya le haya dicho, ¿verdad? Tú vas a regresar. Pero es mi privilegio ir y decirle, regresa a Dios. Y que el Espíritu Santo le dé la fe para creer en Cristo. ¿Qué es un embajador? Stacy. Representative. Y en este caso, Christ representative. Amén. Gloria a Dios. Ese es el mensaje. Vamos a poner de pie, hermanos. Bien. Gloria a Dios.